Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holístico, coach de emprendedoras en el tema de marca personal, arquitecta, mamá y esposa. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Este episodio es el episodio número 4 y se llama La sensibilidad, transformando nuestras debilidades en fortalezas. En el tema de hoy vamos a hablar cómo durante mucho tiempo vi mi sensibilidad como mi mayor debilidad. Poco a poco y gracias a diferentes herramientas entendí que la sensibilidad es de hecho un regalo, probablemente uno de los mayores regalos que recibí para mi vida y es una de mis mayores fortalezas también. Entonces, para empezar, les voy a contar un poquito de mi contexto general para los que saben un poco de temas de astrología, de diseño humano. Les voy a contar un poco también de esa parte de mí, pero les voy a también contar en mi vida cómo ha sido este proceso y cómo la sensibilidad pasó de ser literalmente una de mis mayores debilidades a convertirse en uno de mis mayores regalos. Para los que conocen un poco temas de astrología, yo soy Cáncer como signo solar y soy ascendente Piscis. Son dos signos de agua que básicamente se rigen por las emociones. O sea, las emociones están súper presentes en estos signos. Ser una combinación de estos dos signos, además, se ve reflejado en tener muchas características en la parte emocional, en la parte espiritual, tener una personalidad muy rica en sensibilidad, ser muy intuitiva, muy creativa. Tengo la tendencia también como a buscar la armonía, la conexión con los demás. Y bueno, como ya les voy a contar, puede ser un poco también como un arma de doble filo. En cuanto a diseño humano, soy generadora. Tengo el plexo solar emocional abierto, entonces eso quiere decir que como es indefinido, no tengo una forma consistente de procesar mis emociones y muchas veces lo que hago también es absorber las emociones de los demás y no saber si esas emociones son mías o son de los demás y como no tener muy claro la manera de procesarlas en mi vida. Prácticamente es como si yo fuera una esponja emocional y eso sí lo he sentido súper, súper presente a lo largo de mi vida. Otra cosa importante que deben saber para poder desarrollar el tema de este episodio es que yo soy una persona altamente sensible. Les voy a contar, para los que no saben, qué es ser una persona altamente sensible. Son personas que perciben el mundo de manera mucho más intensa que la mayoría de las otras personas. Tenemos una sensibilidad mucho mayor a estímulos sensoriales, a estímulos emocionales, a estímulos sociales, a todos los estímulos del entorno, a todo lo que entra en contacto con nuestro cuerpo, con nuestro entorno, como con nuestro ser. Somos muy sensibles a ver los cambios, cuando las personas tienen cambios también, por ejemplo, emocionales, que podemos además percibirlo de pronto con el cambio del lenguaje corporal, del lenguaje pues hablado. Podemos percibir mucho todas esas cosas y a veces puede ser un poco abrumador ser tan sensibles a todos nuestros sentidos, básicamente. Una cosa importante de las personas altamente sensibles es que no es una condición médica, no es una enfermedad, sino que es una característica de personalidad. Simplemente personas que procesamos de manera diferente las sensaciones y todos los estímulos que nos llegan de nuestro entorno y los sentimos como en manera mucho más intensa. Es al final como una característica de nuestra personalidad que afecta cómo las personas procesamos la información y cómo reaccionamos también a los cambios en el entorno. Las características de una persona altamente sensible son básicamente la sensibilidad a los estímulos, entonces podemos sentirnos abrumados por cualquier cosa que sea estímulos sensoriales. Entonces, pueden ser, por ejemplo, ruidos, olores, sabores, luces, sobrecarga de información, de estímulos de ruido. Tenemos como un profundo procesamiento de la información, entonces tendemos a veces a quedarnos analizando detalles por horas, cambios sutiles en el entorno que nos pueden afectar a nosotros. Otras personas de pronto ni siquiera perciben estas cosas.
sentimos también mucho eso, la parte emocional de las personas. Entonces, como nos pueden afectar mucho los cambios emocionales de las personas que están cerca a nosotros y necesitamos también como más tiempo de recuperación. Entonces, cuando tenemos de pronto un momento emocional fuerte o que nos desregula, podemos necesitar también más tiempo como para recuperarnos después de estas situaciones como intensas. De todas maneras, una de las cosas también que me he dado cuenta siendo una persona altamente sensible es que a mí me gusta mucho y yo necesito también el tiempo de estar sola, el tiempo de estar sola para recuperarme, el tiempo de estar sola para poder como regular mi sistema nervioso, poder volver a mí y luego poder afrontar el día a día. Y otra cosa que me ha ayudado infinitamente es la meditación, porque la meditación al final también lo que me ayuda es como a regular mi sistema nervioso, a poder integrar como esa relajación y esa calma y después poder estar más tranquila con ya estímulos externos de la vida normal. Al principio fue muy difícil para mí ser tan sensible desde que era pequeña, desde siempre, o sea, desde que tengo memoria, siempre fui muy sensible a todo, sensible a las emociones, sensible al entorno, sensible incluso a la piel, por ejemplo, a mí la ropa que no sea suave o mm, que da algún tipo como de sensación diferente en la piel, por ejemplo, no me gusta, me sobreestimula también el ruido constante y desde siempre yo sentí como si esto fuera como que si hubiera algo que yo tuviera que arreglar en mí, ¿cierto? Como que había algo en mí que no estaba funcionando como debería ser. Y esto es una cosa que quiero resaltar porque esta idea de sentirme en culpa por ser de una manera y sentir que debería ser de otra manera, ¿cierto? Es como una cosa que con el tiempo logré soltar esa idea del deber ser. Hago aquí una paréntesis en ese tema del debería, porque desde que empecé todo este camino también de desarrollo personal, desde hace varios años, he empezado a ser mucho más consciente en la manera en que me hablo a mí misma. Trato de ser, sí, como más cuidadosa con las palabras que uso, porque pues las palabras tienen una carga energética importante de lo que queremos manifestar en nuestra vida, de cómo nos vemos a nosotros mismos, de nuestro autoconcepto, de cómo nos hablamos, de cómo nos tratamos, que son todos temas que me interesa siempre como seguir desarrollando. Y ese tema del debería es como, es una palabra que yo trato de no usarla ni conmigo misma ni con los demás. Cuando, por ejemplo, doy un consejo o incluso con mis hijos, yo no les digo como tú deberías o tú tienes que, porque el poder cambiar la perspectiva y poder hacer la frase, construir la frase de manera diferente, cambia también todo el significado que me da a mí. Entonces, por ejemplo, en vez de, no es que yo debería ser menos tímida porque me cuesta hablar en público, a cambiarla por un yo quisiera aprender nuevas habilidades de comunicación, es una energía completamente diversa, es una diferente, perdón, es una frecuencia completamente diferente. Y ahí, poco a poco, vamos construyendo, ¿cierto? Vamos construyendo ese amor propio, vamos construyendo la forma en que nos hablamos con mucha más compasión y porque en realidad el debería, el tienes que, son cosas que nos hacen sentir eso, como si yo tuviera que cambiar, como si no está bien que yo sea sensible y tengo que ser de otra manera. Quería resaltar esto como de desde qué perspectiva estamos viendo nuestras debilidades y cómo cambiar nuestro punto de vista. Entonces, cómo podemos cambiar esas frases que nos decimos a nosotros mismos o a los demás y verlas desde una perspectiva diferente. Bueno, como les estaba contando, fue muy difícil para mí al principio, durante, sí, como los primeros años de mi vida, este tema de la sensibilidad. Me acuerdo que muchas personas me decían como, es que tú eres muy sensible o es que tú todo te lo tomas personal. Incluso hoy en día a veces me cuesta soltar algunas situaciones de este tipo, pero ya digamos que lo veo con una perspectiva diferente, pero siempre fue eso, ¿no? Como es que, como que yo me tomaba las cosas muy personal o las sentía muy intensamente o yo no debería ser tan sensible. Y bueno, viví como, sí, como con culpa de estas cosas y como tratando de cambiar y mejorar eso que yo creía que tenía como que arreglar en mí, hasta que entendí, bueno, primero, hasta que entendí que yo era una persona altamente sensible. Fue una de las primeras cosas que me ayudó a entenderme mejor y como a empezar a crear ese mapa interno de mí misma para poder saber cómo ser la mejor versión de mí misma. Y ese fue como el primer paso, el entender que existía una cosa, porque yo no sabía que existía, lo descubrí porque una amiga en la universidad
tenía una cuenta hermosa que me encantaba en Instagram y ella escribió una vez que ella era una persona altamente sensible y describió cómo era. Y yo cuando vi esta post que había puesto ella, yo dije como, es que es la descripción podría ser yo. O sea, y bueno, y desde ahí empecé a informarme más, a profundizar un poco en el tema. Y claro, pues yo también soy una persona altamente sensible, pero esto fue muy lindo porque fue como la primera vez que pude ver y que pude decir como, wow, no es que haya nada mal en mí, es simplemente un tipo de carácter. O sea, son características de mi personalidad. Entonces, ya eso fue como muy liberador, haber podido entender por qué yo era así y también poder como aceptarlo sin culpa, ¿no? Sin miedo. La segunda cosa que también tuvo un grandísimo impacto en mí fue la parte de mi lectura de carta astral. Cuando empecé a hacer lectura de carta astral, que las hago con una persona espectacular, él me decía siempre, bueno, el día que me describió la primera lectura de carta astral que hice fue como, es que yo me sentí completamente identificado. Fue increíble. Era como si me estuviera, como si me hubiera visto toda mi vida y me estuviera describiendo en ese momento cómo era, porque él me decía, es que tu personalidad es así, tú haces esto, te sientes así de esta manera, en estos años te sentiste así. Bueno, fue increíble, de verdad, eso me abrió los ojos a un mundo completamente, sí, como a ver también eso, ¿no? Que no había nada mal en mí, simplemente es parte de mi diseño, parte como de mi mapa interno de cómo soy y que no hay nada que arreglar, es simplemente aprender a trabajar con lo que tengo. Entonces, eso fue hermoso. Y la tercera cosa que me abrió mucho los ojos fue la lectura de diseño humano. Fue muy lindo porque esto también me dio muchas características de mí misma, muchas formas como de entender por qué soy como soy, por qué pienso como pienso, porque muchas veces me comporto como en cierta manera. Pero lo que más me gustó fue que me acuerdo que la persona que me hizo la lectura me dijo una cosa que no se me va a borrar y fue como que en el diseño humano, digamos, no hay como positivo o negativo, ¿no? En las características simplemente son. Y en ese momento yo entendí, tuve literal como un aha moment, como mi breakthrough y dije, es que yo simplemente soy. Y esa característica de mi sensibilidad, eso que me hace pues altamente sensible, es simplemente es, pero no es una cosa negativa, no es una cosa que hay que arreglar, sino que es una cosa como les dije, que puede ser, digamos, un arma de doble filo que uno la puede usar o para negativo o para positivo. Entonces, eso fue lo que ella me dijo en el diseño humano, como cada característica, digamos, tiene como un lado positivo y un lado negativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi característica de ser tan sensible, por un lado, pues sí, está el tema que, por ejemplo, las personas altamente sensibles tendemos a sobreestimularnos, entonces uno se puede sentir abrumado, como les decía antes, sobrecarga de estímulos, si sentimos, por ejemplo, estamos con mucho ruido en ambientes o con muchas personas o en ambientes muy oscuros o muy iluminados, como todas estas cosas nos pueden un poco ir cargando mucho más que lo que, digamos, lo sentirían otras personas. Nos puede causar también como más ansiedad y más estrés, exactamente por el mismo tema, porque al procesar en manera diferente la información y los estímulos y al recibir muchos más estímulos y procesarlos en manera más intensa, pues también nos puede crear, sí, como más estrés y más ansiedad si no sabemos cómo gestionarlo. Aislamiento social, si nos sentimos no comprendidos por los demás, que era lo que me pasaba al principio, porque sentía eso, sentía que de pronto las otras personas no podían comprender realmente lo que yo estaba sintiendo y por lo que estaba pasando. En ese mismo sentido, entonces, ¿cuál es su lado positivo? Entonces, somos personas con una mayor capacidad creativa porque tenemos una profundidad de procesamiento como de las emociones que nos puede impulsar mucho esa creatividad, la imaginación, el sentido, por ejemplo, de la estética, podemos apreciar mucho más las artes. Yo, por ejemplo, tengo muy desarrollado el sentido de la estética, de los colores, del balance, de la armonía, con los espacios, con los colores, con las fuentes, como sea como en la parte espacial que como en la parte gráfica. También, por ejemplo, el tema de las texturas. Entonces, yo logro identificar muy fácilmente esos temas, como que tengo muy buen ojo para la parte estética, para la parte de poder armonizar visualmente espacios o marcas, colores, fuentes, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte del diseño interior holístico y con la parte de la creación de una marca. Y también, por otro lado, al ser tan sensible, eso también me regala muchísima sensibilidad y por eso digo también que es uno de mis mayores regalos en toda la parte energética.
porque puedo percibir muchas cosas, que lo que tuve que hacer fue aprender a confiar en mi cuerpo, en mi intuición y en el poder como percibir eso, ¿no? La energía, los espacios, todo lo que no, pues lo que no es tangible. Otras cosas importantes, por ejemplo, de las personas altamente sensibles es que tenemos una capacidad enorme para la empatía. Entonces, la capacidad de percibir las emociones de los demás, que así como les decía, podemos o absorberlas y hacer que sea difícil para nosotros procesarlas, o si lo sabemos y aprendemos técnicas de como de cuidar nuestra energía y de soltar las emociones que no son nuestras, podemos también tener una empatía enorme con las otras personas. Y esto nos hace muy, sí, muy empáticos y tener una capacidad enorme para poder entender a las otras personas, para poder ayudarles. Entonces yo, por ejemplo, con mis clientes, con mi familia, con mis amigos, tengo esa capacidad de poder percibir como la manera en que se sienten, en que quisieran una cosa, cómo expresar sus deseos y luego pasar pues todo eso a la parte visual. Entonces es un regalo que yo, sin ser así de sensible, yo creo que no podría hacer realmente lo que hago hoy en día porque es la base. Tenemos también mayor resiliencia porque hemos pasado por momentos muy intensos emocionalmente, entonces también sabemos, y yo pues ya hoy en día lo veo, es como que yo sé que tengo la capacidad de navegarlo, ¿cierto? De sí pasar momentos difíciles, pero también como confiar en el universo y confiar en que yo misma tengo la capacidad de navegar diferentes momentos. En los últimos años me he interesado mucho en todo este tipo de herramientas que pueden darnos pues información eso como de nuestro mapa mental, de nuestro, perdón, de nuestro mapa interno y cómo poder usar todas estas características con las que venimos al mundo, pues y todos nuestros talentos para pues ser nuestra mejor versión. Estas herramientas que les contaba entonces está la astrología, que me encanta, el diseño humano, también hacer journaling, por ejemplo, es una cosa que he empezado a hacer. La lectura de cartas también me encanta, de ángeles, toda la parte de intuición. Entonces he aprendido, he estudiado también mucho como esa parte de ángeles, de intuición, de cómo conectar como con toda esa parte energética que siempre también nos está como ayudando, influenciando. Y bueno, también sí, como afinar mi intuición y mi canal. Eso es algo que he aprendido a escucharme a mí, a escuchar a mi cuerpo, a escuchar mi intuición. Es súper importante para mí en mi vida, en la toma de decisiones, en mi día a día, toda la parte de mi intuición. Fue muy lindo para mí poder reinventarme, poder haber como descubierto todas estas características y como toda esta parte de mí que me hacen ser yo, pero que a su vez también debía solo como aceptar y ver cómo podía usarla para mí, como para mi mayor bien. Entonces ha sido muy lindo porque ya trabajar con estos temas me he dado cuenta de como del poder que tiene el ser una persona altamente sensible, el tener esta sensibilidad que tengo, porque es la base de mi vida, es la base de mi trabajo y también es como ese regalo más grande, ¿no? Que yo puedo sentir, conectarme con las personas, crear como desde el fondo de mi alma, como poder expresar a través también como eso de la parte visual, de la belleza, de la armonía, de los colores, del balance, de la parte energética, del flujo de energía. Entonces es como ir aprendiendo a tomar todas esas características y ver dónde está el regalo en eso. Ha sido gracias a esta transformación que hoy en día sé que esta es como la razón principal por la cual hago lo que hago. También nace desde la idea de ayudar a otras personas, de poder servir y yo sé que en este campo puedo hacerlo, puedo ayudar y puedo mejorar la vida de muchísimas personas desde toda la parte energética y también en la parte pues de emprendimiento, pero también porque para hacer este trabajo hay que tener esa conexión, hay que tener esa empatía que te lleva a ver más allá y que diferencia de por ejemplo, un diseño interior tradicional, donde haces un diseño que sea funcional y que sea estéticamente lindo, pero que de pronto no lleva como también toda esa parte detrás, ¿no? Como que es súper importante para mí, la parte de las emociones, del bienestar en general. Entonces, es gracias a esto que ahora lo veo como uno de mis superpoderes, esta sensibilidad, ya que sin ella pues no podría ni crear espacios o marcas con armonía y ni tendría tampoco la profunda capacidad de empatía que tengo y de comunicación, que es lo que me da la fuerza para poder proporcionar bienestar a mis clientes. Bueno, mi invitación de hoy es a ustedes a que reflexionen
eso, cuáles son cosas que de pronto en su vida ustedes han sentido que sean debilidades, grandes debilidades de pronto de su carácter o de su forma de ser y ver, cambiar la perspectiva. Entonces, por un momento olvidarse de que ustedes lo han visto siempre como una grande debilidad y empezar a verlo desde otra perspectiva y ver, bueno, en realidad esto cómo me ha ayudado a mí en mi vida, esto cómo me ha llevado a ser lo que soy, cuál es el lado positivo también de esta característica, ¿no? Cómo de pronto me está ayudando y apoyando en mi vida en modos que, pues, que no había visto antes. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. Muchas gracias por ayudarme a compartir este podcast, hacerlo llegar a todas las personas que puedan beneficiarse de estas conversaciones del alma. Les agradezco mucho y nos vemos en nuestro próximo episodio.